Creo que así, ahora sí, ahora sí, ¿Ya estamos? ya estamos. Va a 1000, ¿eh? Página 180. La ecuación se lee. Lo que está arriba de la barra, Sí. arriba, siempre arriba es el significante, lo que nombra. Y abajo, la significación. Entonces, tenemos, el primero es el padre en relación con la madre. El significante del padre cobra sentido en relación con lo que la mamá introduce del papá, que esto es al principio, ¿se acuerdan? Sí. En la segunda tenemos la madre, la S con apóstrofe, y lo que está abajo es la significación. Ahí es donde la madre se queda sola con su significante, que es su deseo, y lo que le da significación no sabemos, porque esta es la ecuación del psicoanálisis básica. ¿Qué quiere una mujer? ¿Sí? Ella está vacía porque quiere 10 millones de cosas y no sabe lo que quiere y no sabe cómo decirlo y bla, 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 bla. Es lo que siempre va cambiando, el deseo que nunca se completa, que siempre va cambiando, cuando tiene una cosa quiere la otra y la otra y la otra. Bueno, ese es el deseo puro para los psicoanalistas, es el deseo histérico, se llama. Bueno. Pero no quiere decir que sea de la mujer necesariamente, ¿eh? Acá lo vemos en la mujer. Bueno, y después, ¿qué me da por resultado esta metáfora? Porque ahí es donde se produce la metáfora, ¿sí? Del otro lado que tengo la S y escucho otro ruidito. La S que tengo del otro lado de la ecuación es la S con el 1 sobre una S chiquitita que es una significación. Eso es el sujeto nuevo. El sujeto nuevo, con ese 1, que es el rasgo unario, es el niño. Porque esa combinación me da la posibilidad de un sujeto nuevo, que es único, por eso trae este rasgo unario, que viene de, obviamente, lo que se forma de la metáfora paterna. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que uno es sujeto, un individuo, una persona, un niño, cuando sale del Edipo? Si no, no decimos que hay sujeto en la psicosis. Esto es casi anecdótico, no, ustedes no necesariamente lo tienen que saber, pero sí que es lindo que hablen bonito. Entonces ahí es donde surge un significante nuevo, y ese significante nuevo es el niño. Y acuérdense lo que leímos al principio del librito rojo. ¿Se acuerdan que leíamos? Nosotros, cada persona es un significante, yo soy un significante para otro significante, y ahí adquiero valor. Y los significantes tienen un valor positivo en relación con lo que son, con ese rasgo unario que los nombra, que los marca de alguna manera, pero tienen un valor negativo también, que es más importante. ¿Por qué? Porque lo que somos por lo negativo es lo que somos diferente del resto. Entonces, yo como significante no soy profesora si no tengo alumnos que me nombren así. ¿Sí? Entonces, si no tengo un resto, que es lo que me falta, que es lo que me hace diferente, no soy. Y en el inconsciente no tengo peso, no tengo valor. ¿Sí? S con apóstrofe es la madre, sí. La S sola es el padre, la S con apóstrofe es la madre, la X sigue siendo el falo. Es la misma ecuación que está en la página 179. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Eso que se crea nuevo es un sujeto, y ese sujeto es posible por la combinación anterior. Y acuérdense que siempre es un momento único, porque el deseo es tan cambiante, que es lo que explica Piera. Lacan también lo explica. Nada más que nosotros tenemos este mini capítulo de Lacan y por ahí de Piera vimos mucho más. Por eso hago mucha referencia a Piera, para que ustedes se ubiquen, que Lacan también lo dice, porque Lacan habla muchísimo de la mujer también. Piensen esto, lo que hablábamos la clase pasada.
mamá de 3 hijos. El deseo de esa mujer para el primero, para el segundo y para el tercero cambió. Entonces, cada hijo es la construcción diferente de lo que era esa mamá apoderándose del cuerpo del hijo, al principio narcisísticamente, dice Lacan, por ahí no en estas páginas tanto, pero sí en el de la forclusión lo marca más, porque tiene que marcar esto, el hecho de que el otro con mayúscula, que es la mamá, generalmente, cubre el cuerpo del bebé. Y esa violencia primaria, por ahí se van a acordar más de Piera, Sí. tiene poder y por eso es violencia, porque se apodera totalmente del otro chiquitito. Entonces, esa mamá que se apodera del cuerpo del bebé sabe sobre el cuerpo del bebé, tiene la verdad, no está castrada de ninguna manera. Y lo que genera en el bebé son las identificaciones al ser, ¿se acuerdan? Todas esas identificaciones totales son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando no hay castración, no hay ni castración, ni frustración, ni privación, y no hay registro de lo simbólico, el niño queda anudado en la mamá. Y cuando queda anudado a la mamá o a la función del otro con mayúscula, inconscientemente los significantes que marcan quedan ahí, quedan en esta parte, y entonces acá no se da la ecuación donde tienen ustedes la página 179, no hay una X abajo. Y ahí hay, o sea, hay una X que es el objeto fálico y es siempre el nene. Entonces, el nene tiene 20 años, sigue siendo el objeto fálico de la mamá y sigue siendo una extensión. Como la mamá no es importante en sí misma, salvo por la función que cumple, y marca ese lugar en el inconsciente, lo que pasa es que ese otro con mayúscula que sabe que tiene la verdad sobre mi cuerpo, sobre mi vida, sobre lo que pienso y todo lo que hagan adelante, siempre busca ese lugar del otro con mayúscula que le diga o que lo nombre de alguna manera porque no puede vivir, no puede tener una relación con la realidad o una relación con lo imaginario o con algo de la fantasía, porque es solo una relación unívoca con el otro con mayúscula, ¿sí? Por eso necesita ese referente siempre. Cuando no se da el corte, cuando no hay un papá que viene a sacrificarse, porque Lacan en un momento lo plantea así en la forclusión del nombre del padre. Si no hay un padre que venga para que la madre se lo devore, la madre se devoró al pibe y se quedó con el pibe y no hay nadie que la corra de ahí. ¿Se entiende? Y no tiene que ver, como decía Lacan, cuando explicaba el punto de la frustración, ¿se acuerdan que pasa de explicar la castración a la frustración, que es el segundo tiempo? Dice, no tiene que ver con que el papá esté o no esté, o esté 2 horas, o juegue con el nene más veces, o lo rete más veces, o le ayude a hacer la tarea o no. No tiene que ver con eso, la presencia del padre. La presencia del padre entra en el discurso y entra en el discurso materno. Si no, no tiene sentido. ¿Sí? Porque hay un montón de veces que la mamá desvaloriza al papá y a veces ni siquiera lo hace conscientemente, no es que habla mal del papá, pero a veces y se daba mucho antes por ahí, en esto de que el papá venía cansado de trabajar a las 8 de la noche y la mina no trabajaba, la mamá no trabajaba, entonces la mamá a veces lo cubría en cierto sentido de que pobre está cansado y no se quedaba tanto con los nenes o no hacía otras cosas. No limpiaba, no ayudaba, no cambiaba los pañales, no preparaba la mamadera, qué sé yo, boludeces así. Entonces, no generaba marcas en el cuerpo del bebé, más que la ley o algo en relación a la castración por ahí, pero quedaba muy real, muy con el cuerpo, muy darle un chirro al pibe, o pegarle en la boca cuando decía una mala palabra, no sé, cosas así. Y todo eso queda en las primeras etapas, no en las últimas, ¿sí? Entonces nunca se hace preferible el padre, porque no permite el acceso a lo que es el amor, a lo que es otro vínculo, a lo que es acercarse a otro registro, ¿sí? Que es todo lo que viene después con la frustración y la privación. No solo con la castración en el cuerpo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio? Que esa separación en lo real tiene que estar de alguna manera. Y que es la primera, ¿no? Después viene la palabra sobre eso. Bueno.
Pregúntenme, díganme cómo van, si se entiende, si no se entiende. A No ver, siento. ¿cómo era lo de las S? La S sola es el padre, la S con apóstrofe es la madre y la X es el deseo fálico. Las S que están después de esa combinación, que es la S sola y la ecuación del 1 sobre la S chiquitita con apóstrofe, ese es el sujeto nuevo, que es el niño. Y el 1 viene a representar lo que es el rasgo unario. Ustedes lo tienen en otra parte escrito también, en el texto rojo, me parece, cuando hablamos del significante y del otro con mayúscula, ahí lo nombra de otra manera, que ya me va a venir la palabra. Imagen especular. Úrbil. Ese uno nuevo son los rasgos que marcamos en el sujeto nuevo. ¿Quién es el sujeto nuevo que nace? Es el bebé, es el nene. Nene o nena. Yo nene porque soy re super fálica, ¿no? Y porque tengo 3 nenes. Profe, me quedé pensando una revoludez de matemática. Él pone el 1 como rasgo unario, porque lo pone como en el lugar de potencia, ¿no? Como que es la Sí, potencia. Es como y lo él que quiere usa, llegar el pibe. claro, y él usa la lógica matemática, ¿eh? Esto es como básico, después hay 10.000 desarrollos más de Lacan que tienen que ver con esto, pero él usa la lógica matemática eh, y usa, aparte de la lingüística y demás. Y alguien me preguntó algo de la página 178. Ah, lo normativizante, ahí está en relación del ideal del yo, que si quieren lo volvemos a mencionar un poco, lo hablamos bastante en los audios y en las páginas, porque lo más rico del neurótico es llegar al tercer tiempo, y el tercer tiempo es el que indica la sexuación. Lo que indica la sexuación en relación a lo que es normativizante es lo que ustedes estudiaron con Freud como las pulsiones parciales, que cuando llega el periodo de latencia o el final del complejo de Edipo, todas quedan subsumidas a lo que tiene que ver con la genitalidad, no, con la pulsión sexual, y esto en relación a los órganos genitales. Entonces, todas las otras pulsiones parciales, que eran la oral, la escópica, la anal, bueno, todas esas tienen que estar a predominio del funcionamiento de la organización sexual infantil en función de los órganos sexuales. Entonces, eso es lo normativizante, que todo lo parcial se subsume a lo general de esa pulsión y que después todo eso se reprime. Y ese es el funcionamiento no neurótico. Por eso es la estructura, ¿sí? Y cuando habla de represión, y es más, él no dice represión, dice sepultamiento, ¿sí? Y utiliza una palabra diferente en alemán para nombrar represión y sepultamiento, porque es como una traducción de que se va al fondo, se va a pique el complejo de Edipo. Entonces, lo que sucede es que nunca se va a acordar de nada anterior, salvo las marcas que en este capítulo lo menciona Lacan, que son de fijación, que son los excesos, sí, no es tanto exceso, es como mayor marca de alguna de las pulsiones, que es algo en lo que prestó más atención la mamá, pero es algo de ese vínculo. Por ejemplo, lo que yo siempre les digo, que uno de mis nenes se pone la mano en la boca, o me pone la mano en la boca a mí, ahí hay un exceso de pulsión en la oralidad, ¿sí? Pero cuando uno hace el recorrido del nene, marca algo ahí, puede llegar a ver, cuando hacemos la historia vital evolutiva y escuchamos mucho a la mamá y en relación a cómo se dio el nacimiento de ese bebé, o en qué ella se marcó, o por dónde se le jugaba el deseo en ese momento, se puede llegar a pesquisar algo de eso. Y también se puede utilizar en un futuro. No sé si contesté la pregunta de lo normativizante.
Sí, profe, y después hay una parte en la que dice, bueno, habla de lo normativizante en el niño y en la niña, y después dice, aquí el agente es I mayúscula. ¿Qué significaría la I mayúscula? Es el ideal. Eh, esa, esa, esas siglas, la I y la S chiquitita, Claro, para porque él, dice, aquí el agente es I mayúscula, coma, mientras que el objeto es S, y después hay un guión y dice I punto S chiquitita. bueno, eso es ideal del yo. O sea, la I Bien, sola es ideal y la I y la S es y ideal del la yo. S, sí, es un tipo de yo. Lacan después habla de 3 yo. Fíjense que esa S chiquitita es la que ustedes tienen en la ecuación de la metáfora cuando tienen el 1 sobre la S. ¿Sí? Hay 2 yo para Lacan. Uno es el yo moi y otro es este yo, que es el que le da significación el ideal. El ideal del yo, quédense con lo que saben de Freud, de este recorte que junta las representaciones que lo fueron constituyendo a lo largo de su vida, que son de la mamá y el papá, y que él después vuelve a elegir. Y acá las vuelve a elegir no solo en tanto sexuación, porque vieron que marca esto de la virilidad y la asunción de lo femenino, o sea, los rasgos que trae identificatorios de lo que es la mujer y el hombre, sino también en relación a lo que tiene que ver con lo social y lo simbólico, a la ley, a la norma, a lo que le enseñaron en la casa sobre estas cuestiones, ¿sí? Que esto es mucho de lo que estábamos hablando al principio. Si el pibe está en una casa donde es normal decir malas palabras, entonces ¿por qué voy a esperar que no lo haga? Si el pibe está en una casa donde es normal ver a los hermanos mayores drogarse y esconder droga y al final tirarla en el inodoro o lo que sea, ¿por qué voy a pensar que él va a aprender algo distinto o va a hacer algo distinto? No quiero decir que se vaya a drogar también, pero sabe cómo se usa eso, sabe dónde se compra, eh, sabe qué es, ¿sí? ¿Se entiende? O lo mismo que digo, si para el pibe es normal que los papás se sienten a tomar cerveza o vino, lo que sea, sin poner cuestiones de valoración o no, entonces el nene ya espera eso, es como, es pensarlo desde cómo se estructura el pensamiento. Si nosotros sabemos cómo razonan los nenes a los 2, a los 3, a los 4, yo sé que el nene espera eso, o que espera ver eso. Cuando va a otra casa y ve algo distinto, es re loco. Quiero decir, cambia totalmente la estructura, no sé, eh, cosas simples como nenes que tienen una habitación, ¿sí? Que tienen una habitación para ellos, separado de los papás. Después cuando yo voy a trabajar a la escuela, voy a ver que hay un montón de nenes que duermen con los papás en una habitación porque son 4 y la casa son 2 habitaciones. Entonces, no es normal para ellos ver eso. Y van a la casa de otro nene que tiene una habitación sola y tienen, no sé, son 2 hermanos y cada uno tiene una habitación y es otro mundo a los 6 años, digo, a los 6 años, los 5 años o lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, algo tan simple como esto genera otras cuestiones. Y lo mismo, al otro lado, en relación con el ideal, es esto, uno marca ahí cosas, cómo se hace determinada cosa. ¿Sí? Si el nene está acostumbrado a que la mamá va a trabajar, esto es lo que enseña la mamá y esto es algo social y cultural. Por eso es lo que hablábamos nosotros cuando hablamos de ESI, seguramente en las materias que hayan trabajado sobre ESI, lo que contaron las chicas el día que tuvimos la charla con la psicóloga y la asistente social, ¿sí? Si uno enseña eso y el pibe ve eso como normal, entonces es normal que lo sepa, que lo reproduzca, que lo instituya como ley, como ideal, ¿sí? Si es normal tratar mal a la mujer, o si es normal que la mamá es la que tiene que limpiar y viene de laburar y tiene que cocinar y demás, entonces eso es lo que se genera como regla y como lo que va a él tratar de reproducir de alguna manera. ¿Se entiende? Y cómo Eso es, ellos lo justifican también, ¿no? Al ¿eh? vivirlo normalmente lo justifican, como si alguien les dice, ¿cómo tu papá le hace esto a tu mamá? Bueno, pero ella llegó tarde. Bueno, pero ella, ¿para qué le hace cosas que a él no le gustan? Lo justifican. ¿Sí?
Sí, sí. O también pasa que es al revés, se enojan con el papá y la defienden y entran en una posición donde no deberían estar, No. ¿no? Eh, ¿Dónde vi? Con esto termino esta partecita. Vi una publicidad, creo que fue en Facebook que la vi, de mujeres, de hombres diciendo, bueno, pero yo no sé poner el lavarropa, bueno, pero yo no sé programar el microondas, ay, pero a vos te sale mejor cocinar, o a vos te sale mejor lavar los platos. Y las mujeres diciendo como si yo hubiera nacido con ese don. No, yo lo aprendí. Entonces creaban, no sé, si era en España o dónde, como un teatro y profesores hombres haciendo clases de cómo prender el lavarropa, cómo usar el microondas y demás. Y los tipos hacían cagada tras cagada. Pero bueno, era una cuestión de esto. Bueno, esto nadie nació sabiéndolo hacer, no que todos fueron aprendiendo. Entonces, está bien aprender. Y se puede aprender en cualquier momento esas cosas, ¿no? Bueno, eso. Acá también hay una propaganda que no me acuerdo de qué propaganda de qué era, que decían no me ayudes, no me ayudes a lavar, no me ayudes a preparar la comida, como que es parte de todos, no es algo que tenga que hacer la mujer. Claro, bueno. Acá en mi casa es al revés, como yo tengo que cortar el pasto. Y está instituido que yo tengo que cortar el pasto y juntar el popó del perro. Bueno, no, ahora lo vamos a juntar todos. Y el fin de semana todos ayudamos a hacer cosas de cortar el pasto y juntar la basura y qué sé yo, y demás. Entonces, esas cosas también, las cosas que supuestamente deberían hacer los hombres también se aprenden, Claro, ¿no? sí, Bueno, todo se aprende. Bueno, sí. y después eligen, que eso es lo importante. Si uno marca más de un lado, marca más del otro, si uno corre la función y el rol y le pone otras cuestiones, otras significaciones, entonces el significante va a seguir enlazándose, pero con otra significación posible, ¿sí? Bueno, díganme cómo estamos. De tiempo, de cómo No, estamos, ¿cómo estamos de cabeza? re locos. Me parece que es una cosa general que estamos todos locos. Esa no es la respuesta correcta. Bueno, si les parece, ¿me quieren hacer otra pregunta de acá? Igual preguntas de esto hacen siempre por cualquier lado. Profe, yo volviendo a Sí. la misma página, había una frase, era para cerrar la duda si era lo que yo entendí, que dice, en otros términos, en el momento de la salida normativizante del Edipo, el niño reconoce no tener verdaderamente lo que tiene en el caso del varón, lo que no tiene en el caso de la niña. O sea, básicamente es cuando reconoce la diferencia anatómica de los sexos, ¿no? Al final, no al Ajá. principio. En este tiempo es al final. Claro, porque dice en el momento de la salida normativizante del Edipo, Ujú, y claro. reconoce lo que en un sexo falta y en el otro hay. Igual dice como que el niño no tiene verdaderamente lo que tiene. Dice que reconoce, en realidad lo que está diciendo es que el nene va a reconocer y se lo va a guardar, va a decir, no lo va a usar hasta que sea más grande. Ujú. Y la nena lo mismo. Entonces los dos, ¿cómo se llama la palabra que quiero? Renuncian a usarlo porque el papá les dice y les da la promesa, y ahí es donde el padre se muestra acomodador y castrado. Les da la promesa a futuro de que lo van a poder usar. Y es después cuando dice lo de los cerditos. Si los cerditos no se lo comen, un día va a poder sacar la carta y va a decir, papi me dio esto y yo tengo esto.
Y con esto sé que puedo hacer algo, no sé qué, pero puedo hacer algo. Eso es, sí. Vamos acá. Me guardo eso que tengo. Me guardo el pito y me guardo la vagina para usarlos después, fuera de mi casa. Es lo que me dijo mi papá que tengo que hacer. Y yo creo en él. Y creo y lo amo porque tengo los dos tipos de ligazones. ¿Sí? Y por eso le voy a hacer caso. Qué loco. Bueno. ¿Algo más? No tengo preguntas, no tengo nada. Estoy como desconcertada. Profe, y en el caso de que el niño no tenga papá, la madre tiene que hacer ese rol, ¿no? De decir, bueno, vas a guardarlo y lo vas a usar cuando crezcas. O otra persona que cumpla el rol, no tiene que ser específicamente la madre, ¿no? Sí, la madre igual siempre es la que tiene que El que cumple el introducir rol de ese lugar. padre. Sí, la madre igual tiene que introducir ese lugar. O sea, cuando lo saca de la cama, está haciendo eso. Cuando le dice que tiene que hacer algo, que tiene que hacer la tarea, que tiene que ordenar, que hay otras cosas, que hay tiempos, cuando ordenamos el espacio también, eso sirve. Y sí, cumple los dos roles. Ahora, ¿puede haber alguien más que ayude? Sí, siempre, porque acuérdense que el rol no hace a la persona y un rol puede ser cubierto por diferentes personas, o sea, diferentes significantes se van a ir enmarcando en eso y le van a dar significación distinta. A veces yo le digo a los nenes que no puedan hacer algo y después no se lo digo a Mariana porque me olvido, porque viene y yo ya me puse a hacer otra cosa. Y entonces ella les da caramelos, por ejemplo, les da caramelos o chocolates a escondidas. Y después viene y me dice, ay, pero yo no sabía que no le podía dar. Y ellos sí sabían. Entonces hacen ese jueguito igual con otra persona. Y a veces ella los reta más que yo, que me parece buenísimo, porque si no soy yo siempre la que los reta. Y a veces, no sé, viene mi papá o viene uno de mis hermanos y ellos los miran como con una cara, encima que hace un montón que están con nosotras nada más. Cuando ven un nombre es como, wow, y le quieren mostrar tal cosa y le traen tan juguete y le dicen, Juanca, haceme esto, dame esto, y los miran como obnubilados porque es un hombre nada más. Bueno, cosas así. O no sé, vino el año pasado, creo que les conté a ustedes, igual, no sé a quién les conté. Quizás cuando daba la clase en el otro tercero. Vino el señor que arregla el lavarropa porque se rompió el lavarropa y ya asociaron que las herramientas y arreglar las cosas era con los hombres. Y cuando una vez se me rompió algo en mi casa y yo lo quise ir a arreglar y quisiera ver qué herramientas tenía y qué sé yo, me decían, no, ¿por qué no llamás al chico que arregla las cosas? Como no me tenían confianza para nada. Entonces, nada, un par de veces que se cortó la luz o algo así, y que tuve que ir a toquetear las cosas de la luz, fui ahí toda interesante y toda vestida para arreglar las cosas y qué sé yo, nada, solo había que correr la perilla. Pero bueno, mami pudo arreglar la luz también. Cosas así. Sí, igual eso a veces pasa con los papás también. Sí, no, mejor no toques nada, no importa, llamemos a alguien. Totalmente. No sé, pero fue como una seguidilla el año pasado que se rompió el lavarropa, se rompió la bomba que vacía la pileta y tuve que llamar a alguien que vaciara la pileta cuando siempre lo hacía yo, y no sé, y mandaron a arreglar los caños del agua de la casa y vinieron, no sé, 2 o 3 tipos a arreglar lo del agua. Entonces era como eran muchos hombres que arreglaban cosas diferentes. Claro, cuando se rompió la puertita del baño, que yo creí que la podía arreglar con una cosita así nomás, no, dejá llamar a un chico que arregla y cosas así. Pero bueno, no sé si está contestada la pregunta. Lo mismo pasa al revés, porque hay papás solos también, o las parejas separadas que
están con el papá algunos días. Digo, el papá también cocina, el papá también los baña, o el papá les ayuda a hacer la tarea también. Sí. Profe, Y y en el también, caso, por ejemplo, como decía, creo que era Cande que decía lo de que no está, digamos, la figura paterna real, vamos a decir. Pero en el caso de que, por ejemplo, esté como así no esté, digamos que lo que tiene más peso es que primero se introduzca la figura paterna en lo que es el campo simbólico. Digamos que de los tres campos tendría como más peso el simbólico, pues está el para, imaginario, el real y el... para lo simbólico sí, y para Lacan sí, dice el padre tiene que estar en tanto simbólico, tiene que estar en algún lugar, porque piensen al padre como función de ley. Entonces, ¿podemos tener campo de lo imaginario y de lo real? Sí, podemos tener. ¿Podemos separarnos de ahí? Sí, podemos separarnos de ahí. Pero si no hay ley y no hay norma que organice los otros dos tiempos, medio que es al pedo. Eso es para Lacan y para el psicoanálisis. Lo normativo es la Igualmente ley. no cuesta más, profe, cuando no está el padre o alguien que cumpla esa función. Y como Para, costar cuesta. para el niño, supongo que le debe costar más también. Sí, pero también hay que ver en qué circunstancias y por qué no está. ¿Por qué? No es lo mismo que no esté porque nunca estuvo y porque, no sé, dejó a la mamá cuando estaba embarazada. No es lo mismo que lo haya tenido y que lo haya perdido, como que se haya muerto. No es lo mismo que la pareja se separe y entonces el padre cumpla otras funciones. Cada caso es diferente. Tengo papás que han estado y tengo un montón de hijos de papás y de parejas que han estado los dos y que hacen terapia muchísimos años porque se quejan de que el papá nunca fue a la escuela, nunca les dio un cariño, nunca les dijo que los amaba, y lo ven al papá ahora como abuelo, que juega con los nietos, y se quedan como mirándolos como, ese tipo nunca se sentó conmigo a hacer una tarea, nunca vino a un acto, y es muy chocante para ellos ver al papá en esas posiciones porque nunca lo habían visto antes así. Y por ahí hay que empezar a historizar de dónde viene el papá y dicen, y hay chicos, no sé, de 40 años diciendo que los papás vinieron de la guerra y que comían ratas y que no tenían para comer y que vinieron en un barco y que acá no tenían nada, ni laburo ni nada. Y entonces ahí es donde se ponen a pensar, bueno, ¿qué es lo que aprendió mi papá o de dónde aprendió mi papá? Para yo pensar qué es lo que me pudo haber dado a mí. Entonces, es diferente. Y son tipos que por ahí trataban a la mujer distinto y son hijos que todo el tiempo estuvieron del lado de la mamá porque por ahí no les pegaba, pero era, mi mamá no lo va a dejar a mi papá nunca y mi mamá seguramente no es más feliz y hace muchos años, no sé si fue feliz con mi papá alguna vez, ¿no? Y este tipo de cuestionamientos de papás que sí estaban. Y no es lo mismo para otros que por ahí también tenemos casos de, de chicos que a las mamás las dejaron embarazadas y que por ahí la mamá siempre cumplió las dos funciones y los dos roles y el nene al no haber visto a alguien que se contrapusiera a la mamá en relación como una persona física, eh, y la mamá pudo cumplir los dos roles y por ahí tienen una imagen de lo que es la mujer mucho más fuerte de lo que tiene este otro caso que les digo, que es un pibe que la mamá tuvo un marido al lado y un papá al lado, pero que la hizo débil. Y no es lo mismo que una mamá que estuvo sola todo el tiempo, que seguramente tuvo familia, tuvo tíos, tuvo hermanos que la ayudaron, pero no se generó otro lugar ahí, más que el que ella pudiera generar simbólicamente. ¿Sí? Porque no son chicos que están locos ni que son psicóticos. Y otra cosa es cuando sí tenía un papá y ese papá se murió, que eso es también complicado porque pueden quedar un montón de reglas o normas o de ideales guardados en el lugar del papá y al no ser el papá, al no estar para dar lugar o pase a un papá dador, ahí se corre un riesgo, que también es como
no sé si equivalente, pero es muy parecido al del otro, al primer tiempo, al de donde el otro sabe todo. Si yo guardo el ideal de un papá que se murió y solo me acuerdo de ese papá que se murió idealizándolo, no es un padre que da lugar a, ¿se entiende? Yo puedo hacer algo más o yo tengo que salir de mi casa. Es un papá perfecto, no es un papá castrado. Y a ese papá hay que castrarlo, aunque esté muerto. ¿Se entiende? Y lo voy a decir claramente con mi ejemplo. El papá de mis nenes tuvo un accidente en moto y era una constante pelea nuestra, pero de años, de que no quiero que uses la moto, no quiero que uses la moto y demás. Entonces, mi nene lo tiene idealizado en un montón de cosas, en que era de Racing, que lo llevaba a la cancha, que esto, que jugaba y qué sé yo, pero yo por algún lado le tengo que poner límite a eso también. Entonces, en un momento le tuve que decir, en función de explicar y de preguntar y de explicar de nuevo y de qué pasó y qué sé yo, tu papá hizo mal porque usó moto y porque por más que tenía casco y por más que tenía 10 millones de cosas y que él siempre decía que manejaba bien y que él manejaba bien, vos no te preocupes porque a mí no me va a pasar nada, porque yo sé manejar, porque yo me sé manejar con la moto, se encontró con otra persona que no manejó bien y cuando tuvo el accidente, él fue el perjudicado, no la otra persona, por más que la otra persona fue la que se equivocó. Entonces, en un punto hay que castrarlo también, ¿se entiende? Y tu papá no era perfecto, porque tu papá se llevó materias, no terminó el secundario, un montón de veces él te dijo que había repetido segundo y tercer año y que había dejado la escuela y qué sé yo. Hay que encontrarle una vuelta para que no sea perfecto, porque si no se guarda perfecto en un lugar donde no lo vamos a alcanzar nunca, que encima es el cielo, y cree en Dios y demás, y un padre perfecto no me sirve tampoco, porque tiene que ser un padre dador, ¿se entiende? Y no es lo mismo que el más chiquitito que no se va a acordar del papá, porque tiene registros de identificaciones al ser, que están guardadas por ahí en su cuerpo, que se parecen en un montón de cosas al papá, pero son cosas que se transmiten en el cuerpo, en la mirada, en la picardía que tiene. Y todo el otro registro, el registro, digamos, el registro de la castración, de la frustración y de la privación, lo voy a tener que hacer yo. ¿Se entiende? Y ese es 2 puntas. Y el del medio, que es el lugar más complejo para mí en mi situación, es un nene que vio al papá, que tuvo al papá 2 años y que después lo perdió. Entonces, en un momento el papá se fue, le dijo, bueno, me voy, mañana te busco o mañana nos vemos, y al otro día no volvió más. Entonces, ahí es donde había representación, había relación temprana y qué sé yo, como todo el principio, identificaciones al ser, pero ya empezaba a haber otro tipo de identificaciones. Ese, que es el del medio, para mí es el más difícil, porque busca al papá, busca el lugar del papá, busca llenarlo con otros hombres, y ahora en un momento le dijo al hermano más grande, yo tengo papá del cielo, pero está en el cielo, ahora puedo tener otros papás, y tiene 5 años. Entonces él está llamando que necesita otro lugar, ¿se entiende? Y se peleó con el más grande porque el más grande le dijo, no, porque tu papá es tal y se llama tal y qué sé yo.